¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? El gusto de tener aquí a Guillermo Jerez. Ya es candidato, ya es concejal electo de la ciudad de Santa Fe, fue candidato también en la anterior elección y con un fenómeno, yo diría, nuevo e histórico. Es decir, la construcción política de abajo hacia arriba, hacia afuera de todas las estructuras tradicionales que conocemos de la política, y han logrado un trabajo, yo diría, excepcional en los barrios de Santa Fe, y por eso ha sacado tremenda cantidad de votos, 25.000 votos, ¿no? Sí, un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Te sorprendió? Sí, gratamente sorprendido por los resultados. Bueno, en un ratito conversamos con vos, ¿puede ser? Hoy Guillermo Jerez. Un gusto tenerte, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, un gusto enorme estar acá en esta casa de estudio, en este lugar tan importante en la historia de la ciudad de Santa Fe, así que agradecido por la invitación. Aquí se hicieron las reformas constitucionales, aquí, bueno, esto es parte de lo que es el espíritu reformista de la universidad, y bueno, aquí también debates presidenciales. En breve va a ser un debate presidencial. Decime, venido de Rosario de Tala, ¿no? Sí, así es. ¿Nacido y criado? Nacido y criado en Rosario del Tala. Justo mientras caminaba por los pasillos, me acordaba de una anécdota que conté hace poco en otro programa, que tenía que ver con que lo que me trajo acá a esta ciudad fue las ganas de seguir una carrera universitaria. En mi casa ni mis viejos ni mis hermanos habían podido acceder a un título universitario. Entonces, un poco inculcado por un hermano que había tenido sí una incursión por la universidad, y por mi vieja, que para quien la educación representa algo muy importante, me despertó ese interés de seguir una carrera universitaria y vine y había decidido que quería estudiar sociología. Eso me trajo así un poco accidentalmente a la ciudad de Santa Fe, porque contaba en ese otro programa que vine a dedo. Porque no tenía la certeza aún de que la carrera de sociología existiese o se dictase en la Universidad Nacional del Litoral. Entonces fue un poco una aventura exploratoria, y eso me trajo acá hacer que también, bueno, pude ahí lograr que me inscribieran en la carrera. Se había vencido el plazo, tuve que volver a traer otros papeles a la semana siguiente, y bueno, y eso fue un poco lo que me trajo a esta ciudad, de la cual me enamoré y creo que voy a vivir el resto de mi vida. ¿Viajaste a dedo desde Rosario del Tala? ¿Por qué a dedo? ¿Era por una situación económica o una aventura tuya? No, una situación económica, y de también saber que el camino que yo había elegido lo tenía que empezar a forjar desde ese momento, y que no tenía certeza de que mis viejos me iban a poder mantener o pagar los estudios, o pagar el alquiler de un departamento. Entonces yo sí tenía la profunda convicción y la vocación de querer estudiar, y entonces eso fue lo que me hizo que no pidiese plata en ese momento, que quizás si la pedía mi vieja me la podía acercar, pero era un poco la determinación y las ganas de querer abrirme un camino, porque a mí me había pasado una cosa, justo ahí en una bisagra en mi vida, que yo de chico tenía como las ansias y el deseo de jugar profesionalmente al fútbol. O sea, que querías ser jugador de fútbol. Exactamente. De muy chico me tocó. Me dijeron que te probaste también como jugador. No, de muy chico viajaba 100 kilómetros a Concepción del Uruguay, de los 10 a los 14 años. Tuve que viajar todos los fines de semana, viajaba a jugar al fútbol a Concepción del Uruguay. Y luego tuve, sí, una serie de pruebas por distintos clubes, y terminé recalando en Tristán Suárez, un club de la B Metropolitana. Allí hice inferiores 1 año y medio. La crisis un poco del 2001, también. 2002 hizo que me volviera a Entre Ríos, y bueno, y un poco con la frustración también de saber que ese sueño se alejaba. Entonces ahí tomé una decisión que había dejado pendiente un poco, terminar los estudios secundarios. Entonces pude terminar el secundario en lo que acá es un EMPA, en un nocturno de adultos. Y bueno, una vez con el título en la mano dije, ¿por qué no estudiar una carrera universitaria? Y te viniste para Santa Fe. Primero te dijeron que había cerrado la inscripción. Me dijeron que había cerrado la inscripción y le imploré
al no docente o sea, que no tenía los papeles ahí, pero que si me daba ahí un periodo, una semana de gracia, iba a poder traerle, y me dijo, me acuerdo perfectamente que me dijo, se ve que tenés muchas ganas de estudiar, así que le gané un poco por insistencia. Ajá. Y empezaste a estudiar, ¿y cómo te bancabas? Y ahí hice distintos trabajos. Mi vieja me daba una plata que me alcanzaba para pagar el alquiler, pero siempre, bueno, desde pasear perro, vender almanaques, hacer encuestas, un montón de trabajos, todos precarios, y que fueron y que me permitían llegar a fin de mes como podía, sin poder o tener las condiciones para disfrutar de una hermosa ciudad como la de Santa Fe, que yo creo que quienes están incluidos disfrutan de un montón de lugares, de espacios, de la oferta cultural que le brinda la ciudad. Y a mí no me costaba mucho participar de la Santa Fe, de los incluidos. Estaba viviendo al día siempre, o sea, para pagar el alquiler, o para comer, o para pagar los apuntes del estudio. Ajá. ¿Terminaste la carrera o no? No, ¿No la terminé? No, pero es algo que pienso resolver ahora en breve, porque es una asignatura que creo que la relegué, me falta muy poco, tengo que rendir una materia que es inglés, y tengo la tesis ya elaborada hace un tiempo que quiero presentar en estos meses. La sociología está muy vinculada con la política, muy vinculada también, en varios aspectos. Por supuesto, no se explica, digo, la concepción, para mí las herramientas que me brindó la sociología y la universidad pública son fundamentales para entender la política, y también en mi crecimiento como persona, humano, desde el punto de vista humano, y también ciudadano. Creo que es una disciplina sumamente importante, y me parece que los cientistas sociales, las carreras de acá de ciencias sociales en la Universidad Nacional Litoral son relativamente nuevas. Me parece que la participación de cientistas sociales en la clase política le va a hacer bien a la política, estoy convencido de eso. ¿Y cuándo fue el quiebre de estudiante de sociología allá a meterte directamente en el campo político, a militar en el campo político? ¿Cuándo fue ese clic y por qué? Bueno, tenía en mi familia siempre, como se aprende acá en Argentina, ¿no? que la política se mama en las mesas familiares. Sí, entonces, en gran medida me parece que es un oficio que se aprende a través de la experiencia. Entonces, la política estuvo presente siempre en mi casa. Tenía un hermano militante de izquierdas que un poco más y me exhortó a que militara de entrada nomás. Entonces siempre mi militancia política y mi vida en Santa Fe siempre estuvo ligada a la política. Después pude combinarlo y conjugarlo con la disciplina que decía antes, que es la sociología. Pero desde entonces siempre tuve una participación interesado por la política, pero más bien periférica y nunca protagonista, así que siempre estuve vinculado. ¿Y de qué forma? Digamos, cooperación entre los vecinos, solidaridad. Y lo primero que hice, me acuerdo, una de las primeras cosas que a través de las cuales pude conocer la ciudad de Santa Fe es agarrar una bicicleta. Habíamos abierto un espacio de alfabetización en la lona, y después me había ido a pedaleando solo a relevar gente en Barrio Los Hornos para querer alfabetizarlo. Y esas fueron mis primeras experiencias militantes acá en la ciudad. Y cuando llegaste a Santa Fe, ¿viste una Santa Fe o varias Santa Fe? No, siempre, para mí, siempre fue una ciudad que la política me permitió conocerla en su totalidad, en su integralidad, aunque siempre hay cosas que hay personajes. Sí, es una ciudad muy rica, me parece, desde la cultura popular, de los personajes, los dirigentes que tiene. Siempre pensé que la ciudad de Santa Fe era como un mosaico de mundos sociales muy distintos. Sí. Me sorprendió en un primer momento, lo que es la cultura popular de Santa Fe, la cumbia santafesina y la tradición del boxeo también, la cantidad de tradiciones que había boxística, sí, con sus distintos representantes. Eso me llevó también en algún momento a bucear, indagar e investigar sobre la importancia que tiene el boxeo, la cumbia y el fútbol. Son como tres grandes componentes de la cultura popular santafesina que me parecen muy importantes y muy ricos. Después vamos a hablar después de Barrio 88, de cómo nace. ¿Te costó
interrelacionarte con la gente? ¿Eras tímido vos o no? Sí, era tímido. ¿Tímido? Sí. ¿Tímido en hablar en público? Sí, era tímido. Es un aprendizaje de superación así personal que me llevó a, bueno, a estar ahora a ser de repente una persona pública que está obligada a hablar ante cámaras, ante gente, y fue como un ejercicio de superación muy fuerte, digamos, que yo me autoimpuse, porque me parecía siempre como que estuve muy convencido de lo que uno es, de lo que por ahí quizás tenía para brindarle a la sociedad, a un amigo, a un vecino, y el trabajo que hice sobre mi persona para poder expresarlo. ¿Pánico escénico? Sí, lo tenía. O sea, porque una cosa es hablar con un vecino, otra cosa es juntar una vecinal, 50, 60 vecinos y hablarles. Sí. ¿Sí? Sí. O sea que lo tomaste como un desafío personal tuyo, dejar la timidez. Sí. Y me costó un trabajo, pero lo pude trabajar y lograr, me parece. Ahora ya es más natural en mi vida cotidiana hablar ante personas o ante cámaras. Ajá. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar qué es Barrio 88, cómo nace, cómo se financia. Enseguida con Guillermo Jerez. Bueno, seguimos compartiendo la intimidad de Guillermo Jerez y sus aventuras en la vida, ¿no? Desde jugador de fútbol hasta la política y llegar a liderar un movimiento que, como decíamos en la introducción del programa, es inusual o es histórico, ¿no? Porque ustedes, como Barrio 88, nacen de abajo para arriba, ¿no? Es decir, fuera de todas las estructuras tradicionales o típicas de la política argentina, ¿no? Sí, es una experiencia que tiene un anclaje territorial y que se empezó a desplegar en la ciudad de Santa Fe y justamente a contramano de todas las construcciones políticas de los partidos tradicionales, justamente que la mayoría de los partidos tradicionales son construcciones más verticales. De dirigentes. De dirigentes, y esto fue una experiencia a través de entender que en un momento determinado, allá por fines del 2015, sabíamos que los tiempos que se venían para el país no iban a ser los mejores. Me parece que no había que tener tanta lucidez para avisorar lo que se venía para el país. Entonces un conjunto de muchos militantes que teníamos distintos recorridos, trayectorias, gente que no se sentía representada por ninguno de los partidos tradicionales, tomamos la decisión y elegimos el camino de construir una herramienta electoral propia, local, municipal, que nos permitiese lo que para nosotros era en ese momento muy importante, que era disputar un modelo de ciudad o animarnos a pensar otra ciudad que la que existía. Bueno, eso fue lo que nos llevó a constituirnos como partido. Lo pudimos hacer recién en el 2018. Antes, en el 2017, participamos de unas elecciones, hicimos esa primera experiencia y no éramos partido, pudimos hacerlo gracias a que nos facilitaron un sello partidario. Y estuvimos a muy pocos de pasar a las generales. Sí. Entonces para nosotros el primer objetivo era pasar las primarias, eso era nuevo. Eso lo pudimos lograr en las elecciones, en las pasos de este año. Pudimos duplicar los votos que sacamos en aquellas elecciones del 2017 y y en las generales logramos triplicar los votos que sacamos en las primarias. O sea, nos sorprendió mucho el resultado, porque si tomamos el ciclo que va del 2017, de las pasos del 2017, de agosto del 2017, a las generales de junio, crecimos de 4.244 votos a 25.000. Sí, en muy poco tiempo. Así que, ¿Y por qué le pusieron 88? Porque en la ciudad de Santa Fe hay 87 vecinales y nosotros decimos que el 88 es el barrio que viene a integrarlos a todos. Y la elección del nombre barrio tiene que ver con que todos los que pensábamos el nombre en ese momento nos sentíamos identificados con la palabra barrio, con cada uno de los barrios en los que nació, se crió o con los que vive actualmente. Era una palabra cargada de sentido y de emociones, por eso la elección del nombre barrio, y el 88 por eso es el que viene a representa la integración de todos los barrios. Por eso Ahora, no venir de las estructuras tradicionales puede para algunos ser
peyorativos o que son antipolítica o que vienen de fuera de la política, y creo que ustedes es todo lo contrario. O sea, militar lo socialmente y hacer política todo el tiempo. Sí, juntarse, me parece, juntarse un conjunto de personas, de voluntades individuales, convertir eso en una voluntad colectiva para que después se transforma o se traduzca formalmente en un partido, es justamente el sentido más puro de la política, que es discutir ideas, ponerse de acuerdo, discutir programas, lineamientos ideológicos y trazar un camino. Me parece que eso es la reivindicación de la actividad política más noble y más pura que puede haber. Así que nosotros creemos que lejos de la antipolítica, porque peyorativamente uno escucha por ahí comentarios que vienen de afuera o que sí, exactamente. Sí, pero también nosotros reivindicamos una cosa, una decisión que tomamos en su momento oportunamente, que fue muy importante, que es que desde el 2011 rige está la boleta única, ¿no? Y nosotros, y bueno, desde entonces muchos de los partidos eligen un camino que es como la boleta única favorece a las caras conocidas, eligen por ahí sí personas que vienen de otros ámbitos para que los representen. Y nosotros reivindicando de nuevo la militancia política, no nos fuimos a buscar candidatos a otros lugares, sino que logramos instalarlos en la sociedad para que los conozca, para que vote esa opción, a fuerza de militancia y de mucho trabajo militante. Así que para nosotros eso también es muy importante y a la postre es una decisión de la que estamos muy orgullosos también. ¿Cómo funciona Barrio 88? A ver, explícame, porque no debe ser fácil, digamos, discutir estos temas y trazar un camino, ¿no? Porque esto supone, estamos hablando de diferentes barrios con diferentes realidades, con diferentes personalidades, en fin, ¿no? ¿Cómo funcionan? Sí, es como que tiene una carta orgánica en donde brinda los distintos órganos, que esa carta orgánica la formulamos y la elaboramos en un momento de la organización en donde creíamos mucho en nuestras capacidades, entonces nos quedó como por ahí una estructura, un andamiaje burocrático muy pesado, entonces en un momento seguimos respetando todas las condiciones y los plazos y los órganos que están consagrados en esa carta orgánica, pero también le damos mucha importancia a las reuniones semanales y a los plenarios periódicos que hacemos para resolver las cuestiones más estratégicas o más decisivas, en donde nos tenemos que poner de acuerdo todo, y después una vez que definimos un rumbo, consensuamos un rumbo, es caminar todos en esa dirección, y para eso lo sostenemos con las reuniones semanales. Claro. Ahora, Guillermo, nos decías al principio que hay mucha gente que se acerca y se acercó a Barrio 88 desencantado de lo tradicionales partidos políticos que hoy rigen en Argentina. Vos diste ejemplos de figuras para únicamente captar votos. Hoy en día con los frentes es difícil de interpretar la realidad argentina, han desaparecido los partidos políticos. ¿No temés que en algún momento, digamos, las grandes corporaciones políticas los haga definir por un lado o por el otro o no? ¿Y eso quiebre el movimiento? No, nosotros como que siempre es muy difícil, es un desafío muy grande el que tenemos por delante, representar 25.000 personas, 25.000 voluntades individuales que en la democracia representativa hacen que una persona represente esa voluntad colectiva. Y yo lo que sí digo, que yo tengo plena conciencia de todos los diálogos que tuve con cada una de esas personas a las cuales intenté persuadirlas, comentarles la propuesta de Barrio 88. Entonces somos muy respetuosos de eso también. Entonces me parece que la lógica de los partidos tradicionales, en algún momento vamos a ser parte del Consejo Deliberante y ahí vamos a interactuar en una dinámica con otros partidos tradicionales. Lo que sí me parece que tenemos que hacer nosotros, y ese es el desafío, o ahí radica un poco el desafío que tenemos por delante, tienen que ver cómo vos generás los canales para que esa gente se sienta representada, los canales de comunicación, de interacción entre los electores, los ciudadanos y los representantes. Me parece que hay una oportunidad también para la política. Estos tiempos en donde, bueno, la clase política es la tan mentada crisis de representatividad que acecha cada tanto a la clase política, que hoy me parece aflora nuevamente,
es una oportunidad también para reformular las prácticas políticas, para trastocar una cultura política que te dice esto se hace así, no se puede hacer de otra manera. Y me parece que la sociedad en movimiento es una oportunidad también como para interpretar, pensar o apelar a las nuevas tecnologías, como para que esa cultura política que rige por ahí en esos ámbitos empiece a modificarse y eso que por ahí podría ser más natural en otro momento, que es como el que te absorba. Sí. Me parece que hay más margen ahora como para tener un juego más libre. Sí, digamos, una política propositiva, digamos. Claro, porque estamos ante la paradoja de una polarización de las elecciones 2019 con, digamos, dos sectores que tienen altísima imagen negativa, por ejemplo. Sí, lamentablemente creo que una gran parte de la sociedad argentina hubiese esperado que este momento no sea como una repetición calcada del 2015, pero la historia también a veces se condensa binariamente y hay que elegir entre una u otra opción. Nosotros creemos que ante ese escenario no podemos ser neutrales, pero sí apostamos a otro tipo de construcción, quizás además de mediano plazo, en el largo plazo, que no tenga que ver y no nos lleve a estas disyuntivas. Claro. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Un partido nuevo? ¿Se juntan en las vecinales? ¿Aparecieron? Digamos, ¿te costó también competir con otros candidatos? Sí, ese es un tabú que tiene la política, ¿no? Que tiene cómo se financia la política, que me parece que cuando como sociedad podamos saldar algunas deudas que tenemos, discutir cómo se financian los partidos políticos es una materia que me parece que tendremos que, yo tengo la confianza que generacionalmente podamos dar esas discusiones como sociedad. Claro. Y nosotros, lejos de por ahí de tener un padrino que desde la sombra financie nuestras actividades, como es uno de los caminos que eligen quienes militan en los partidos tradicionales, elegimos autofinanciarnos para tener esa independencia política que es tan necesaria para hacer política. Y lo hacemos a través de un fiestón, fundamentalmente es nuestra principal herramienta de financiamiento que hacemos una vez por mes. ¿Fiestón es una fiesta grande? Sí, una fiesta que hacemos, un fiestón que se llama así, fiestón de barrio, que hacemos una vez por mes en República del Oeste, pero antes de que el fiestón se consagre como la principal herramienta de financiamiento, hicimos pollo, vendimos empanadas, así que hemos probado distintas modalidades. Y en el fiestón recaudan para poder seguir trabajando. Exactamente, es nuestra principal fuente de ingresos que nos permite funcionar como partido y que también fue la principal y casi exclusiva fuente de ingresos para hacer la campaña electoral. Ya como concejal electo, ¿cuáles son, o sea, tus prioridades y lo que más te preocupa hoy por hoy, ¿no? Mañana entras al Consejo Municipal, ¿qué es lo que más te preocupa? Yo creo que hay una serie de temas que son estratégicos para la ciudad y que nos vamos a dar el tiempo de trabajarlos en profundidad y para también adelantarnos a la fecha de Asunción, a diciembre de este año, para empezar a tejer esos acuerdos y esas alianzas y esos consensos necesarios. Hay problemas que son estrictamente del orden o de competencias del municipio, como es la basura, la movilidad, la vivienda, el hábitat, el medio ambiente. Son temas estratégicos que me parece que el próximo intendente va a tener que abordar en su modelo de ciudad y nosotros queremos ver cuáles son las propuestas. La transparencia en las instituciones públicas también nos parece un tema muy importante, pero también hay otros temas que por ahí son de competencias mixtas, o como es la seguridad, que a mí me parece que Santa Fe sea la ciudad más violenta del país, nos tiene que preocupar a quienes vamos a ocupar lugares de representación de la ciudadanía. Y me parece que en ese sentido también se pueden pensar distintas iniciativas, estamos pensando distintas iniciativas para que de acá a 4 años, cuando se termine nuestro mandato, podamos decir la tasa de homicidio, que repetimos como una muletilla, es la más alta del país, bajó considerablemente. Esos son desafíos personales que uno se autoimpone y que me parece que estaría bueno contagiar también al resto de los concejales. Gracias, Guillermo, muy amable. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber estado aquí. Un gusto. Guillermo Jerez, de Barrio 88.